Libro de Génesis, el capítulo 12, trayendo este pequeño tema llamado la caminata de Dios en su pueblo. De eso es que queremos hablar por unos minutos. En el libro de Génesis, el capítulo 12, el versículo 1, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La bendición de Abraham ha sido tan grande que llegó hasta nosotros los gentiles. Dice el versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. También en el libro de Hebreos queremos leer en el capítulo 12, Hebreos el capítulo 12, el versículo 1, leemos a la letra, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí está una palabra clave, dice: y corramos. No dice que nos sentemos, no dice que caminemos, no dice que saltemos, sino que la orden de Dios es que corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, venimos a tu presencia en esta hora, invocando tu sangre, tu poder y tu gracia sobre cada uno de nosotros, pidiendo, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa, nos perdones, Señor, por nuestras faltas, nuestros errores, y que de alguna manera tú puedas utilizarnos, Señor, para ser de bendición, para ser de ayuda. Algunos corazones que en verdad, Señor, pueden acercarse a ti, pueden humillarse delante de tu presencia. Tanto el que hablará esta noche, Señor, como los hermanos que escucharán, todos nosotros queremos estar humillados delante de ti para que tú nos ayudes y que de alguna manera, Señor, la palabra que sea dicha pueda ser de bendición para tus hijos, Señor. Mira las personas que están escribiendo sus necesidades. En este momento nosotros no las tenemos a mano, pero sin embargo, Señor, sabemos que tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos y tú sabes las cosas de las cuales ellos tienen necesidad. Así que por lo tanto, Señor, ayúdanos, Padre, y danos unos momentos de inspiración y de gracia, de manera que nosotros podamos ser de bendición para tus hijos, las personas que nos escucharán, los que son creyentes, los que todavía no lo son, Señor. Que sirva de alguna manera de estímulo la palabra, para que al terminar esta reunión, Señor, ellos puedan conseguir un lugar donde ir, un lugar donde se pueda orar por ellos, un lugar donde también puedan comenzar en este tiempo del fin, esta caminata que está delante de nosotros todavía. Te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Muy bien. Entonces, decíamos hace un momento que Dios había puesto en nuestro corazón que hiciéramos una pequeña pausa en la enseñanza de la palabra, simplemente para que pudiéramos, como dije, traer una plataforma para lo que queremos traer el día jueves, y que entonces podamos entender bien la naturaleza de lo que significa cuando le damos gracias a Dios por la vida de fulano de tal, porque podemos mencionar a tal hermano, porque podemos decir de tal persona. Y entendemos que al hacer esto, no estamos nosotros tratando de exaltar la vida humana de una persona, sino la gran trayectoria del Espíritu Santo en la vida de alguien. Así que cualquier persona o cualquier movimiento o grupo que nosotros hemos visto sobre la faz de la tierra, que ha tomado en un determinado momento y bajo una inspiración correcta la responsabilidad, la encomienda
y la comisión de ser una epístola viviente para la generación en donde ellos viven, nosotros llegamos a entender que no es un grupo de gente tratando de hacer algo por ellos mismos, no es un grupo de personas tratando de edificar un reino o un imperio espiritual, sino que ha sido la inspiración de Dios que ha pegado en unas herramientas que Él había ordenado desde antes de la fundación del mundo, que serían importantes en un momento histórico de la construcción de la casa de Jehová. Recordamos por un momento cómo es que hay mujeres extraordinarias en la Biblia que fueron introducidas para la edificación natural de la casa de Israel. Vemos, por ejemplo, cómo fue introducida allí en la edificación de la casa de Israel, cómo fue introducida una mujer Tamar en un momento histórico, en un momento extraordinario. Hallamos que Dios había predestinado que existiría una mujer llamada Tamar, que ella haría algo extraordinario, y por la gran decisión que ella tomó para que la simiente natural de Abraham fuera colocada en el vientre de ella y esto diera continuidad al desarrollo de la nación hebrea, nos damos cuenta que fue una cosa gloriosa que ella hizo. Asimismo, como cuando Noemí fue a Moab con su marido Elimelech, y nos damos cuenta que después de pasar un tiempo sucedió que Elimelech murió, y murió Malón y Kelión, que eran los esposos de Orfa y el esposo de Ruth. Y entendemos que Dios estaba utilizando la fatalidad que visitó la casa de Elimelech y de Ruth para insertar dentro de un contexto histórico a una mujer que no debía ser insertada en la línea descendiente con la cual la familia natural de Abraham sería multiplicada sobre la tierra. Y esta mujer fue Ruth. Y cómo es que ella llegó al campo de Moab justo en el tiempo cuando no estaban sembrando, no estaban las plantas creciendo, sino que era el punto en el cual ahora había llegado la hora de la cosecha. Había llegado la hora cuando todo lo que iba a pasar era que segadores iban a recoger. Y ese fue el tiempo en el cual Ruth llegó. Y cuando ella llegó a ese campamento, al mismo tiempo que ella llegó allí, Booz, que era el señor de la siega, él también llegó allí, y seguramente habría muchas muchachas, seguramente habría muchas jóvenes, seguramente habría muchos hombres, muchas personas que estaban trabajando allí. Pero de todas estas personas hubo una mujer que llamó la atención de Booz, y ella fue Ruth, la moabita. Y qué cosa tan extraordinaria es que Noemí lo había perdido todo, su marido lo había vendido todo, y ahora ella estaba en desgracia, estaba en bancarrota natural y en bancarrota espiritual. Pero Dios permitió que Ruth fuera insertada en esa línea donde la casa de Israel debía ser edificada, y ella dio a nacimiento a un niño que fue puesto en las faldas, en el regazo de Noemí, como que fuera su propio hijo, y de allí fue utilizado. Vino Obed, y luego vino Jesse, y luego vino David, y luego vino el Cristo a través de esa descendencia. Encontramos que esa fue la misma cosa que pasó con Rahab la ramera, y luego vemos cómo es que estas mujeres fueron insertadas, porque Jehová estaba llevando a cabo un desenvolvimiento del plan de Él. Ahora, cuando nosotros regresamos a esta escritura de Génesis, el capítulo 12, encontramos que Dios comenzó el peregrinar de Dios sobre la tierra. Aquí en Génesis, el capítulo 12, comienza con un hombre llamado Abraham. Ya unos años atrás había habido el caos de la Torre de Babel. Unos años más atrás había existido la crisis del mundo antidiluviano, y cómo el diluvio vino y destruyó todo. Ya con anterioridad a eso había existido el pecado en el huerto del Edén. Así que, por lo tanto, vemos que la caminata de Dios estaba tratando de trabajar con personas. Dios estaba tratando de obrar con humanos.
Él estaba tratando de hacer que su plan funcionara en medio de seres humanos, y los humanos lo echaron a perder en el Edén. Los humanos lo echaron a perder antes del diluvio. Los humanos lo echaron a perder en Babilonia, cuando ellos edificaron aquella gran torre. Y luego, después de ese gran caos, Jehová no bajó sus brazos. Jehová no se rindió al trabajo que él había pensado. Jehová no se cansó de caminar a través del ser humano y de comenzar a mostrar su propia obra a través del ser humano, sino que en Génesis, el capítulo 12, hallamos a Dios llamando a un hombre por el nombre de Abraham. Y lo que Dios estaba tratando de hacer era que él quería dar comienzo a una gran cosa. Dios quería dar continuidad a lo que él había tratado de hacer con Adán y Eva, lo que él había tratado de hacer con el mundo antediluviano, lo que él había tratado de hacer con los hijos de Dios antes de que Babel llegara. Dios estaba tratando de llamar siempre la atención de sus escogidos, porque él los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces encontramos que Abraham, aunque él había nacido en Ur de los Caldeos, aunque él estaba en Mesopotamia, aunque él había sido un adorador de ídolos en su parte externa y en su parte mental, él era una simiente de Dios escogida, a través del cual él iba a dar comienzo a una gran cosa. Y quería mostrarnos que la primera vez que Dios le habló a Abraham, Dios no le estaba diciendo a Abraham: quédate aquí y haz una grande denominación, quédate aquí y edifica un gran reino. Pero Dios estaba diciéndole a Abraham que debía salir de su tierra, debía salir de su familia, debía salir de su parentela. En otras palabras, Dios estaba invitando al hombre que él había escogido desde antes de la fundación del mundo a no relajarse, a no establecer más nexos con la parentela donde él vivía, a no comprar más propiedades en la ciudad donde él vivía, porque Abraham estaba representando la iglesia escogida de Dios, a quien Dios no la quería establecida en un pedazo de tierra, a quien Dios no solamente quería enriquecida en bienes en un solo lugar, porque lo próximo que vendría, a pesar de todo el progreso natural que ellos pudieran tener, era la muerte, porque ellos iban a perecer. Por lo tanto, en Abraham, Dios estaba representando lo que él quería hacer por medio de su iglesia escogida, y era que esta iglesia escogida no se relajara, que esta iglesia escogida no se estableciera en un lugar y muriera, sino que constantemente y de acuerdo al mandamiento de Dios, la iglesia escogida de Dios estuviera en movimiento. Y déjeme decirle que Dios no quiere a la iglesia en el movimiento de ella. Dios no quiere a la iglesia en el movimiento del mundo. Dios no quiere a la iglesia en el movimiento del hombre de la hora, pero Dios quiere a la iglesia, Dios quiere al escogido en el movimiento de Él a través de ella. Porque esto es exactamente lo que comenzamos a ver aquí en la escritura de Génesis, el capítulo 12, es exactamente eso. Dios diciendo: quiero que la iglesia se mueva. Y podemos regresar a esta escritura de Génesis, el capítulo 12, y cuando nosotros regresamos a ella, la escritura dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso no se trata solamente de que tú salgas a un lugar, no se trata solamente de que tú inventes y digas: bueno, yo voy a moverme de aquí donde yo vivo, sino que es en el lugar a donde Dios quería apuntar a la iglesia. Así como Israel natural no podía ser bendecido en Europa, así como lo vimos, Israel en cautiverio no podía ser bendecido, pero Israel tenía que estar en el lugar donde Dios lo había colocado, porque era el único lugar en donde Dios lo iba a bendecir. Y es parte de lo que ha pasado con esta iglesia escogida del tiempo del fin. Salimos de un avivamiento, salimos de otro avivamiento, y constantemente el Espíritu Santo no lo dejó a usted quedarse solamente en el movimiento católico romano, no le dejó a usted quedarse en el movimiento de una iglesia denominacional,
porque Él solamente podía bendecirle a usted en el lugar donde estaba la palabra revelada de la hora. Y la tierra prometida de esta hora es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente donde Dios quiere a su iglesia. Es la tierra que le está mostrándole a la iglesia. Y para que la iglesia pueda llegar a esa condición de un bautismo del Espíritu Santo en su vida, la iglesia tiene que moverse. Usted no puede llegar a B si usted no se mueve de A. Así que por lo tanto, eso es lo que el Espíritu Santo estaba queriendo mostrarnos aquí. Y le dijo, y en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré. Y dice, bendeciré y será bendición. Engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando Abraham escuchó esto fue algo que él no lo razonó. Esto no fue algo que él se sentó a pensar y a sacar una cuenta. Dice, y se fue Abraham en el capítulo 4. Ahora, cuando vemos esta escritura de Génesis 12, 1 y 2, aquí es donde nos damos cuenta que después de la crisis del diluvio y después de la crisis de Babel, Dios comenzó en Génesis el capítulo 12, comenzó a mover la gran rueda de su voluntad perfecta, y Él comenzó a mover esta rueda y era Dios mismo moviéndose para guiar a un hombre a través del cual Él, escúcheme, Él iba a dar nacimiento a una nación movible. Cuando ustedes estudian la historia, no hay una nación debajo del sol, no hay una nación debajo de la tierra que se haya movido tanto. No hay una nación que haya avanzado tanto, que haya tenido tantos cautiverios, que haya tenido tantos exilios, que haya tenido tantas destrucciones. Y aún así, todavía esa nación está viva. Esto solamente la razón por la cual Israel ha podido sobrevivir en medio de todos estos ataques fue porque cuando Dios quiso hacer una nación, Dios comenzó la nación moviéndose en el corazón de Abraham. Y lo que tomó lugar en el corazón de él fue puesto en el corazón de su esposa. Y ellas también, ella comenzó a moverse. ¿Por qué? Porque este hombre y esta mujer eran una pareja como lo era Adán y Eva. Y ustedes saben que ellos debieron haber llenado la tierra y multiplicarla. Y los hijos de Dios debieron haber aparecido. Pero entendemos que el plan de Dios fue interrumpido. Algo pasó allí en el plan de Dios. Y entonces Dios tuvo que escoger otra pareja. Dios escogió a esta pareja llamado Abraham y Sara. Y Él dijo que de esa pareja Él iba a hacer una nación. Y esta nación, a lo largo de toda la historia de la palabra, ustedes conseguirán que esta nación nunca fue una nación que estuvo quieta en un solo lugar, sino que siempre fue una nación que estuvo constantemente moviéndose hasta aún en el tiempo en que nosotros vivimos. Ahora, quiero que sepan que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera que saliera del lugar donde él estaba, Él le dijo que quiero que salgas de aquí porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar que toda esta nación que aún el día de hoy vive allí en una franja entre todas estas naciones árabes que están en guerra con ella, estos 7 millones de personas que viven ahora mismo allí en Israel, ellos salieron naturalmente de los genes de Abraham? Así que por lo tanto, cuando Dios estaba hablándole a Abraham, Dios no solamente estaba hablándole a un hombre, no estaba hablándole a un hombre solo, pero ¿han pensado ustedes en todo lo que estaba encerrado dentro de ese hombre? Dentro de ese hombre estaban encerrados profetas, dentro de ese hombre estaban encerrados jueces, dentro de ese hombre estaban encerrados reyes, dentro de ese hombre estaban encerrados ejércitos, dentro de ese hombre estaban encerrados grandes soldados, dentro de esos hombres estaban encerrados grandes poetas, mujeres hermosas, la reina Esther. Hablando de otras mujeres como María y estas cuantas mujeres como Raquel y muchas de ellas que pudiéramos mencionar como Rebeca y otras tantas.
todas ellas estaban como una nación que no se había manifestado. Así que imagínense ustedes, piensen por un momento, cuántos millones de personas oyeron la voz de Dios, cuántos millones de personas fueron movidos solamente cuando Abraham obedeció, decidió obedecer el mandato de Dios en aquel día. Se estaban moviendo esposas, se estaban moviendo hijos, se estaban moviendo ejércitos, se estaban moviendo profetas, se estaban moviendo escribas, se estaban moviendo sacerdotes, castas enteras, familias enteras, millones de personas estaban encerradas. Y usted sabe que cuando en Hebreos el capítulo 7 encontramos la explicación que Pablo está dando, la razón por la cual el sacerdocio fue entregado en la mano de Leví, la razón por la cual el sacerdocio fue entregado allí, es porque cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, en Génesis el capítulo 14, encontramos que Leví, que era como hasta una cuarta generación de él, estaba pagando diezmos de lo que Abraham le estaba dando a Melquisedec. ¿Por qué? Porque todo lo que Abraham hacía era Israel completo moviéndose, aunque no podía verse una nación, pero era el movimiento de Dios haciendo que una gran paradoja tomara lugar, y esta gran paradoja era la nación de Israel. Así que cuando Dios vio la obediencia de este hombre, encontramos que Abraham era solamente la piedra de fundamento que en obediencia al mandato de Dios comenzó esta gran paradoja que fue llamada la nación israelita. Ahora, me pongo a pensar, a pesar de las circunstancias de este hombre, a pesar de la limitación que él tenía, el poder de Dios para poder actuar en la vida de ese hombre o en la vida de cualquier hombre, la única cosa que el poder de Dios necesita para poder actuar es la obediencia del hombre. Así que por lo tanto, qué gran cosa fue para Dios en aquel día, que lo había pensado en la eternidad, que lo había visto, lo había previsto, lo había preconocido antes de que Abraham pudiese ser colocado sobre la faz de la tierra. Ya Dios había visto que este hombre iba a decir que sí, este hombre iba a obedecer el mandato de Dios, pero sin embargo fue una gran cosa. No fue solamente que Dios lo previó allá, sino que qué gran cosa tuvo que haber sido para Dios aquel día, cuando él vio a su hombre obedecer lo que Dios había pensado en la eternidad. Dios lo planeó en la eternidad, lo escogió en la eternidad, y fue una gran cosa en el tiempo. Cuando el tiempo fue introducido, ver a este hombre actuar, ver a este hombre moverse, y no era la caminata de un hombre solamente, no era el hombre tratando de moverse, pero era el poder de Dios que ahora iba a actuar por causa de la obediencia de este hombre para dar nacimiento a esta gran nación que sería la nación hebrea. Así que no se trataba, Abraham no era otro movimiento más, Abraham no era otro tipo más que estaba moviéndose por allí, sino que él era la última pieza necesaria para que la voluntad de Dios y el designio eterno de Dios que él había visto desde antes de la fundación del mundo pudiera venir a cumplimiento. Así que hubo gozo en el cielo, hubo alegría en el cielo cuando Dios le dijo a un hombre que se moviera, cuando Dios le habló a un hombre para que el hombre avanzara, y el hombre, sin importar y muy a pesar de las circunstancias de su cuerpo, porque déjeme decirle que cuando un hombre llega a 75 años, cuando un hombre llega a esta cierta edad, el hombre más bien quisiera descansar, el hombre más bien quisiera asentarse. Yo voy a cumplir 50 años y ya no quisiera moverme más del lugar donde estoy. Pero sin embargo, Abraham era un hombre 25 años mayor que lo que yo podía hacer. Pero Dios vio a este hombre y Dios confió a este hombre de manera que él sabía que este hombre iba a poder moverse. Ahora, quiero que ustedes también noten que este Dios que iba a moverse entonces, Dios pudo haber llamado a Lot, que era mucho más joven que Abraham. Dios pudo haber llamado a cualquiera de los hermanos de Abraham, porque entendemos que Abraham tenía hermanos, tenía hermanas, tenía otros familiares, porque vemos por lo tanto que Sara era su propia hermana. Así que yo veo, mientras traigo este pequeño pensamiento, como que hubiera sido una contradicción de parte de Dios, una contradicción tremenda, pero a la vez es una cosa tan que nos muestra una gran fe. Este hombre de 75 años
que podía ser una contradicción para la mente de las personas que lo veían comenzando a avanzar. En la presencia de Dios no era el movimiento de un anciano, pero era el movimiento de una fe. Amén. Que estaba en el corazón de Abraham, cuando él tenía una fe tan grande en Dios y en su palabra, que Dios a través de este hombre que iba a crear un pueblo que no solamente iba a tener un padre que se movió, sino que este pueblo también iba a ser un pueblo movible. Es una gran contradicción que cuando Dios quiso derramar esta gran fe sobre la tierra y darle comienzo a esta gran familia, escogió a un anciano de 75 años y, para colmo de males, con una esposa que era una mujer estéril, que no iba a poder, naturalmente hablando, llevar adelante la comisión de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a un hombre de 75 años, el hombre que tiene esa edad, prácticamente en ese tiempo estamos listos para retirarnos, estamos listos para jubilarnos. Pero ahora, cuando en la edad de 75 años, pero ahora era cuando Dios iba a comenzar una gran gesta en la vida de este hombre. Y usted dice, hermano, pero no estaba preparado. ¿Saben qué? Cuando usted cree no poder estar preparado, Dios siempre está listo. Puede ser que usted está desajustado, pero Dios está ajustado. Puede ser que usted está cansado, pero Dios nunca se cansa. Puede ser que usted esté entristecido, pero Dios jamás se entristece. Dios no se apoya jamás en las condiciones humanas que Él pueda ver en la vida de un hombre. Así que fue en este tiempo cuando naturalmente cualquiera de nosotros estaría listo para retirarse, estaría listo para salir de la escena. Fue en este tiempo cuando Dios deseó comenzar una gran gesta en la vida de este hombre. Y no lo iba a hacer con las fuerzas de este hombre, no lo iba a hacer con los recursos humanos de este hombre, pero más bien sería la caminata de Dios a través de este hombre y de esta mujer. Y estas dos personas que vemos salir de Ur de los Caldeos, ellos eran la instrumentalidad humana que Dios iba a utilizar para sorprender al mundo. Ustedes saben, Abraham y Sara recién estaban saliendo de Ur de los Caldeos cuando ellos llegaron a Egipto. Y cuando ellos llegaron a Egipto, Egipto completo quedó asombrado de aquella pareja que estaba llegando allí. Egipto completo quedó asombrado al ver la belleza de aquella mujer llamada Sara. ¿Por qué? Porque ella tenía la instrumentalidad que Dios había ordenado para sorprender al mundo entero. Cuando ellos llegaron a Gerar, el rey de Gerar se enamoró de esta anciana. Cuando ellos llegaron a Egipto, el rey se enamoró de esta anciana. Es una cosa paradójica que un hombre que tenía mujeres hermosas, un hombre que tenía doncellas, que tenía queridas, que tenía concubinas y que tenía esposa, ahora se fija en la esposa de un hombre que era completamente diferente y muchísimo más hermosa que el resto de las mujeres que allí vivían. No era la belleza de Sara, ni eran las fuerzas de Abraham, no eran los recursos de ellos, sino que Dios había escogido esta instrumentalidad humana para sorprender al mundo donde ellos vivían. ¿Se recuerdan de David? ¿Quién era David? Era un muchacho delgado, era un muchacho de apariencia afeminada, dice el profeta. Pero sin embargo, a pesar de la apariencia de él, este hombre era la instrumentalidad que Dios había utilizado para sorprender al gigante, para sorprender a los filisteos, para sorprender a Saúl, para sorprender a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque no era la piedra en David, no era la onda de David, no era el zurrón donde David tenía la piedra, no era la miel que David tenía, era el Jehová que lo había escogido a él, era la fuerza de Dios que estaba moviéndose a través de este hombre. Es la misma cosa que vimos pasar en Sansón. La Escritura dice que cuando Sansón era un hombre normal y corriente, nada pasaba. Pero cuando el Espíritu de Jehová caía sobre él, él podía tomar sobre sus espaldas las puertas de una ciudad y subir un monte con estas puertas. Él podía abrir la boca de un león y partirlo por la mitad. ¿Qué era esto? No eran las fuerzas de un hombre, sino que era la instrumentalidad que Dios había escogido para sorprender al mundo de entonces. Y yo digo esta noche, traslade esa a la jornada que usted ha tenido sobre la tierra, 15, 20 o 25 años,
que usted ha tenido aquí desde que usted fue hallado por la palabra perfecta no ha sido usted, no han sido sus fuerzas, no han sido sus recursos, pero más bien ha sido Dios, más bien ha sido su reino, más bien ha sido su palabra, caminando en usted, caminando en su hogar, caminando en su familia, caminando en su trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, muchas veces usted dice: yo no soy el hombre para el trabajo porque yo estoy muy viejo. Yo no soy el hombre para el trabajo porque yo soy muy gordo. Yo no soy el hombre para el trabajo porque yo estoy muy cansado. La cosa es que usted dice que usted no es el hombre para el trabajo porque es la manera en la que usted mismo está viéndose. Pero yo le pregunto, ¿cómo nos ve Dios? Cuando nosotros nos vemos desajustados, Dios nos ve listos. Cuando nosotros nos vemos apocados, Dios nos ve llenos de fuerzas. Así que la cosa no es la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino que la visión de Él en nosotros es completamente diferente a la visión como un hombre puede mirar. Así que cuando nosotros miramos que podemos estar totalmente destruidos, ese parece el mero momento en el que Dios dice: mi hijo está listo para que yo comience una gran caminata con él. Y saben, vemos por ejemplo aquí en el libro de Génesis, el capítulo 17, miramos en la jornada de este hombre. Ya vimos que en Génesis en el capítulo 12 sucedió una cosa, en el capítulo 13 sucedió otra, en el capítulo 14 Abraham moviéndose, en el capítulo 15 Abraham moviéndose, en el capítulo 16 vemos a Abraham moviéndose también. Cuando llega el capítulo 17, ya Abraham no tiene solamente 75 años, sino que ahora tiene 99 años. Ahora sí es verdad que cuando tenía 75 años, quizá todavía podía hacer algún trabajo. Pero qué expectativa de fuerzas, qué expectativa de vida, qué expectativa de vigor puede tener un hombre de 99 años y su esposa había pasado de largo también los 80 años. Así que por lo tanto, cuando él llegó a esa temporada de 99 años, cuando sus rodillas, las rodillas de cualquier anciano de 99 años deben ser muy frágiles, el torrente de su sangre ha perdido su fuerza, pero ese fue en el instante en el que Dios le dijo a Abraham: ponte de pie. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en Génesis el capítulo 17, dice la Biblia: era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y ahora le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué cosa que Dios pudo. No le dijo eso cuando tenía 75 años. No le dijo eso cuando tenía 79 años. No le dijo eso cuando él tenía 80 años. Pero ahora, cuando casi es imposible poder cargar con su propio cuerpo, Jehová le dice a él: yo soy el Dios Todopoderoso. Esto no se trata de Abraham Todopoderoso. Esto no se trata de Sara Todopoderosa. Esto no se trata de tus fuerzas todopoderosas. Pero se trata de que yo soy Dios Todopoderoso. Yo fui quien te sacó a ti de Ur de los Caldeos. Yo fui quien te trajo aquí hasta este punto. Así que ahora, cuando parece que no puedes, yo voy a hacer que tú estés tan fuerte. Ahora yo quiero que tú te levantes. Ahora yo quiero que tú comiences a caminar. Ahora quiero que tú afirmes tus pies. Ahora no solamente quiero que seas un cristiano. Ahora no solamente quiero que seas mi hombre. Ahora quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Y Abraham pudo haberle preguntado a él: Señor, pero ¿cómo puede ser posible esta cosa? Y aquí es donde la clave en este versículo que acabamos de leer no trata de las fuerzas del hombre, sino cuando él le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y ustedes saben que la palabra hebrea para yo soy el Dios Todopoderoso es la palabra Shaddai. Y la palabra Shaddai, que es una palabra hebrea, significa Dios con pechos. ¡Aleluya! Así que por lo tanto, cuando Dios lo invitó a él para que él pudiera afirmar sus pies, Abraham le dijo: Señor, ¿cómo voy yo a poder afirmar mis pies cuando yo no tengo fuerza? Cuando yo no puedo avanzar. ¿Cómo puedo moverme para el cumplimiento de esta jornada? Si mira cómo me cuelgan la piel de mis brazos. Mira cómo mi cuello ya parezco un guajolote, ya parezco un pavo cuando todo está colgándome en mí. Entonces Jehová sacó uno de sus pechos y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero decirte ahora que yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy un Dios masculino,
pero yo tengo pechos para amamantarte. Yo tengo una fuente que puede enriquecerte, puede enriquecer el torrente de tu sangre. Puedes alimentarte de mí. No va a ser tu propia fuerza, sino que serán las propias fuerzas mías. Lo llevó sobre su pecho y le dijo, ven y aliméntate de mí. Fíjense, una cita del profeta aquí, en el mensaje, el pacto de Dios con Abraham, predicado en el año de 1953, dice, ahora hay un hombre anciano, dice, Dios se encontró con él bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Es donde lo dejamos anoche en Génesis el capítulo 17. Dice Dios Todopoderoso. La palabra hebrea hallamos era el Shaddai, significando el seno o el pecho de la mujer. Y Dios se le apareció a Abraham como el Dios con pechos. El Dios con pechos, y le dijo, Abraham, eres un anciano, tienes 100 años y Sara tiene 90. Sin embargo, has tomado mi palabra en ello. Estás débil, tu cuerpo está acabado. La Biblia dice que él no consideró su propio cuerpo, ahora casi como muerto. Oh, yo amo eso, dice. Él ni aún lo consideró. Vaya, dice, no considere la silla de ruedas, no considere nada, pero considere lo que Dios dijo. Ni aún considere nada, sino lo que Dios dijo. Así que por lo tanto podemos aplicar esa escritura para nosotros, que somos la simiente real de Abraham. Cuando vemos, por ejemplo, el COVID, cuando vemos las enfermedades, yo no estoy diciendo que neguemos esto, y no estoy diciendo que se quite la mascarilla, y no estoy diciendo que no se lave las manos. Yo estoy diciendo que usted debe cuidarse, pero no se está cuidando con sus propias fuerzas. En Zacarías el capítulo 4 dice que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Así que por lo tanto aquí en Génesis el capítulo 17 le dijo, él establece un pacto y dice en el versículo 4 del capítulo 17 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Después que lo llevó sobre su pecho le dijo, ven y aliméntate de la propia fuerza que está en mis entrañas. Le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Oh, hermanos, qué palabra tan tremenda. Aquí en Génesis 17:5 fue exactamente el punto cuando el nombre de él fue cambiado. Pudo haberlo cambiado cuando estaba más joven. Pero al hacer todo esto le estaba diciendo a Abraham, esta no es tu caminata, esta es mi caminata. Tú eres mi hombre y por lo tanto yo te amamantaré. Hermano, con razón el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Por qué? Porque Dios es todo para nosotros. Él es nuestro Padre, Él es nuestra madre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano. Él tiene todo cuanto nosotros necesitamos. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Nos trasladamos a otra escritura, aquí en Génesis, el capítulo 27. Y cuando llegamos a Génesis, el capítulo 27, ya vimos cómo fue que nació Isaac. Y luego de Isaac aparecen dos hijos, de Isaac y Rebeca. Aparecen dos hijos, una familia de 4 personas, 2 varones viviendo en una casa con un padre que ya estaba anciano, su mamá un poco más joven que él, pero ella también, una señora que había visto lo que significaba la caminata de Dios en su vida, cómo es que el vientre de ella también estaba cerrado, y sin embargo ella oró a Dios, Dios la escuchó, y Dios abrió un poder en el vientre de ella. Y cuando el poder de Dios visitó el vientre de ella, entonces 2 naciones, dice la Biblia, en Génesis el capítulo 24, 25 por allí, donde dice que la razón por la cual los niños estaban riñendo dentro del vientre de Rebeca, a pesar de que ella era una escogida de Dios, y a pesar de que su marido era un escogido de Dios, habían 2 niños que estaban contendiendo en el vientre de ella, y la razón por la cual ellos estaban contendiendo era porque habían 2 naciones que estaban peleando dentro de ella, y una quería ser más poderosa que la otra. Pero sin embargo la profecía había dicho que el mayor serviría al menor. Por lo tanto había una gran batalla dentro de ellos. ¿Para qué? Por la primogenitura.
Y Rebeca, entendemos que ella había conocido eso, ella sabía el propósito. Y luego no fue sino el hermano más adelante cuando él dijo que estos dos hijos que salieron del vientre de Rebeca, ellos estaban representando los dos sistemas que rigen el mundo hoy. Y uno es Esaú, que es el sistema denominacional, y el otro es Jacob, que es el sistema de Dios, que es la novia. Y el profeta, cuando estaba trayendo esto, él dijo, si estos ministros que están sentados en esta audiencia, ellos lograrían captar lo que yo estoy diciendo, ellos le darían más sentido, porque yo simplemente estoy sembrando una semilla, pero este ministerio la hará vivir. Así que por lo tanto, nosotros vamos adelante con todas nuestras fuerzas, porque hemos captado lo que Dios dijo a través de un profeta y no estamos prestando atención a otras voces, sino que somos aquellos hombres de los cuales el profeta había dicho que si nosotros logramos captar lo que el Espíritu Santo estaba diciéndonos por la boca del profeta, lo que iba a suceder con nuestros ministerios daría vida a esta palabra en el corazón de otros creyentes. Así que por lo tanto, estos dos muchachos estaban representando esto. Y vemos que después de un rato, Rebeca e Isaac y Rebeca, ellos tenían una familia adorable, tenían un hijo mayor que salía y podía casar, salía y podía ser un hijo obediente y podía ser un buen hijo y estar pendiente de alimentar a su padre. Y luego había otro muchacho que ayudaba a su mamá a lavar los platos, podía barrer la casa, parecía un muchacho extraño, pero él estaba persiguiendo un misterio en la vida de él. Esta es la razón por la cual entre nuestra familia nosotros parecemos gente diferente. ¿Saben por qué? Porque hay algo en nosotros que va mucho más allá de lo que nosotros humanamente, lo que humanamente está pasando con nosotros. Y es que dentro de nuestra alma hay una simiente que está persiguiendo un misterio. Y es el misterio de Dios que hablaba acerca de nuestro nacimiento. El misterio de Dios se acercó a nosotros y por lo tanto había un alma en nosotros que tenía necesidad de la palabra. Y a medida que Dios comenzó a bajar, el misterio de Dios lo trajo desde una esfera invisible. Y lo trajo a esta esfera gloriosa, donde pudimos escucharlo por medio de la boca de un profeta. Cuando eso sucedió, a mí no me importa en la iglesia donde usted nació, a mí no me importa en cuál denominación, usted estuvo por mucho tiempo, pero cuando el tiempo de la bendición completa llegó, cuando el tiempo de la revelación de la palabra bajó, cuando llegó la hora del Padre, cuando llegó la hora de la bendición total, esto desató una guerra en la iglesia donde usted estaba, desató una guerra en el hogar donde usted estaba, desató una guerra en el matrimonio que usted tenía, porque se dio cuenta que usted había estado luchando contra una nación, había estado luchando contra un espíritu. Alguien estaba tratando de tomar lo que era de usted, y por lo tanto cuando el misterio de Dios apareció, usted se dio cuenta que usted no era solamente un miembro de iglesia que estaba calentando una banca y simplemente pagando un diezmo, pero usted era un alma de Dios que había sido puesta aquí dentro de una iglesia o en una familia, pero usted estaba persiguiendo el misterio de la bendición completa de Dios. Así que por lo tanto Dios vio que esta familia estaba muy bonita, Dios vio que la iglesia había comenzado a salir, porque Abraham se movió donde él vivía y luego Isaac se movió donde su padre estaba, porque la iglesia debía moverse. Pero después de un tiempo la iglesia se asentó, la iglesia quedó tranquila. Entonces había alfombras en nuestras iglesias, entonces había bonitos micrófonos en las iglesias, y cuando todo eso comenzó a pasar, el glamour y la comodidad entró en la iglesia, entonces hubo una tranquilidad que al Espíritu Santo no le gustó, porque el Espíritu Santo no ha traído una iglesia para que ella viva como que son testigos de Jehová, que no van para ninguna parte, sino que se van a quedar aquí. Nosotros estamos preparándonos para salir de este lugar que se llama tierra, para salir de este cuerpo que se llama carne y de esta mente podrida que no es otra cosa sino una casa de pestilencia. Estamos preparándonos para salir de aquí. Por eso es que los primeros enemigos son los de nuestra propia casa. No estoy hablando de la casa donde vivimos, pero aún dentro de los círculos más cercanos de esto hay gente que está tratando de torcer para que usted no tome su bendición. Pero una vez que la palabra ha nacido dentro de su alma, una vez que hay algo que ha amanecido dentro de su corazón, entonces se desata una guerra, se ha declarado una guerra espiritual, porque el ser viviente vino para decirle que usted tenía que ver el misterio.
Y en aquel día, la apertura completa de la palabra era la bendición de Isaac sobre la vida, la bendición de Isaac sobre la vida del hijo primogénito. Así que por lo tanto, cuando Jacob tuvo la primera oportunidad, él compró de su hermano la primogenitura, sabiendo que había un día en el que él, si sufría, si él esperaba un poco, él recibiría la bendición del Padre. Así que, así como Isaac, así como Jacob se estuvo un tiempo en la casa de su papá, así estuvieron ustedes en diferentes denominaciones bajo el cuidado de hombres hasta que llegó el tiempo de la bendición completa. Se desató una crisis de aquella iglesia maravillosa que había salido de las entrañas de Isaac. Se quedó tranquila por mucho tiempo, y cuando Dios vio eso, a Dios no le gustó y Dios trajo una crisis dentro del hogar. Así como en este día Dios traerá una intranquilidad dentro de su propia alma, porque usted no está aquí simplemente para quedarse, usted está aquí para moverse con Dios, y Dios está aquí para moverse a través de usted. Así que por lo tanto, aquella iglesia estaba adormecida, pero una guerra fraterna se levantó, y era la guerra de la primogenitura. Compare eso y tráigalo para el día de hoy y vea. No es usted peleando en contra de su hermano, no es un hermano peleando en contra de usted, pero hay dos espíritus que se están moviendo dentro de la estructura de la iglesia, y nosotros debemos reconocer el espíritu de Cristo y reconocer el espíritu del anticristo para poder resistirlo este día. Así que cuando leemos la historia en la Biblia, parece que era como que Jacob le había robado a su hermano algo que parecía que era de él. Y al hacerlo, desató una tremenda crisis en un hogar. ¿Pero qué era eso? Dios permitió esa crisis. ¿Para qué? Para mostrar que era hora que si Isaac no podía moverse, si papá no podía moverse, si mamá no quería moverse, Dios tenía un escogido que él debía moverse, porque la casa de Dios, la nación de Dios, tenía que seguir siendo edificada. Así que por lo tanto, esta crisis desató un movimiento. Isaac y Jacob tuvo que salir corriendo. La iglesia de Dios tenía que seguir moviéndose hasta cumplir el deseo de Dios para sus vidas. Miren ustedes, mis hermanos, por cuánto ustedes han pasado. Quizás fueron echados de una iglesia, quizás fueron sacados de un sistema, quizás nadie quiera reconocerle a usted como un ministro, quizás nadie quiera decir que usted califica, pero déjeme decirle, no son guerras de hombres, son espíritus que han venido tratando de hacer que la iglesia se quede postrada, tratando de hacer que los escogidos no se muevan. Pero Dios ha permitido todo esto porque todavía hay mucho pueblo, todavía hay mucha gente que necesita oír la palabra. Así que yo les animo a ustedes, en medio de las crisis, en medio de las divisiones y de los problemas que suceden. El profeta dijo en el mensaje del tercer Éxodo que cuando te echan de tu iglesia no es otra cosa sino Cristo sacándote de la denominación para traerte al árbol de la vida. Así que vean cuánto ha pasado, cuántas cosas nos han pasado a nosotros, así como a Jacob. Nos ha tocado decirle adiós a papá, nos tocó decirle adiós a mamá, nos tocó decirle adiós a gente querida. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos avanzar. Y aquí en Génesis, el capítulo 28, el versículo 1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas cananeas, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegue a ser una multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. Así que por lo tanto, Génesis 28, 1 al 6, que era 28, 1 al 5, que era la orden de Dios diciéndole a su iglesia escogida: levántate, muévete. Oh iglesia, aquí es donde nosotros sentimos bien, aquí es donde nosotros podemos sentirnos bien donde estamos. Parece que estamos contentos. Oh sí, yo soy un buen hijo, yo consigo casa para mi padre, y yo hago esto, yo lavo sus pies, y yo hago aquella cosa y lo otro. Pero no se trata de sentirnos bien en el lugar donde estamos. Tenemos que estar en el lugar donde Dios ha ordenado que nosotros debemos estar, para que entonces podamos alcanzar la bendición de nuestro padre Abraham. Y cuando vemos el versículo de este capítulo que muestra que lo que Jacob hizo fue correcto y lo que Esaú hizo fue incorrecto, fue que aunque Esaú parecía ser un hijo obediente, porque él conseguía comida para su papá, porque él traía comidita, porque él mataba el animal, podía pagar la renta y pagar el tanque de gas y todas las demás cosas,
Pero cuando llegó el tiempo de obedecer, Isaac hizo con su hijo exactamente lo que Abraham hizo con él, porque le dijo a Eliezer: anda y trae una esposa. Mi hijo no se puede casar sino con una mujer de esta propia descendencia. Entonces Isaac había recibido la revelación de que el torrente de sangre debía mantenerse limpio y no híbrido. Por lo tanto, envió a su hijo allá a una tierra, a Padán Aram, donde estaba el resto de su familia. Y su hijo pudo haber dicho: papá, pero si ya yo tengo la bendición. Papá, ¿por qué tengo yo que irme lejos? Papá, pero si debería irse él. Pero él no alegó, él no retó a su papá, él no argumentó con su padre, sino que él se levantó. Él no quiso unirse a cualquier muchacha que podía haber visto en la universidad, cualquier muchacha de su vecindario que pareciera una muchacha linda. Jacob, él obedeció el mandamiento de su padre, y al obedecerlo, las 12 tribus de Israel comenzaron a moverse en las entrañas de Isaac, en las entrañas de Jacob, porque las 12 tribus de Israel tenían padre, pero todavía no tenían madre. José ya estaba viviendo dentro de las entrañas de Jacob, pero todavía no había una Raquel, todavía no había una Lea que iba a producir a estos hijos de Jacob en una forma natural sobre la tierra. Y él tuvo que avanzar, así como Dios salió de la gloria, y él avanzó porque sus hijos estaban dentro de él, y la iglesia no podía ser su madre. La nación hebrea, los fariseos, los saduceos, no podían ser su madre, pero la palabra vino para ser nuestro padre y para ser nuestra madre. Pero cuando llega el versículo 6 de Génesis 28, entonces Jacob se quitó la careta de hijo obediente que era, se quitó la careta de hijo sumiso que era, y dice la Biblia: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando lo bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las cananeas. Era un punto de honor en la familia de Abraham, que un hijo de Abraham no podía casarse con una mujer cananea. Y luego dice: y vio que Jacob había obedecido a su padre. ¿Qué cosa? La obediencia causará celo. La excelencia de obras en la vida de usted le causará envidia a otras personas. Ellos no pueden ser como usted, no porque usted es muy grande, sino porque dentro de usted Dios puso el germen para que usted obedeciera la palabra de Dios, sin importar las demás cosas que pudieran estar pasando en su vida. Y dice: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebalot, además de otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Ahora, cuando sucede esto, cuando llegó, porque yo digo en esta noche: ¿de qué le sirve a usted haber sido un miembro de iglesia 30 años? Yo no estoy predicando la desobediencia de asistir a la iglesia, yo no estoy diciendo esto, pero ¿de qué le sirve a usted servirle al ojo de su pastor? ¿De qué me sirve a mí servirle al ojo de mi pastor y tratar de ser una mosca muerta dentro de la iglesia, si cuando el momento de la verdad llega no estoy listo para hacer lo que Dios le agrada? Cuando el momento de la obediencia llegó para ambos mostraron sus colores. A Esaú se le apareció el diablo para enredarlo, y a Jacob se le apareció Dios para bendecirlo. Y en el versículo 12 dice que llegó a un cierto lugar, en el versículo 11, y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto, gloria al Señor, en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo mientras tú te muevas, así como la iglesia poderosa, si puede moverse en la verdad de la palabra este día. He aquí, yo estoy contigo, dice Jehová, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Luego, cuando vemos en Éxodo el capítulo 3, cuando Jehová se le mostró a Moisés, nunca le dijo: yo soy el Dios de Isaac,
yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Esaú. Nunca dijo Esaú, porque Esaú había mostrado sus colores, había tenido una creencia manufacturada, pero él vendió su primogenitura para satisfacer los deseos de su propia carne. Pero él, cuando se encontró con Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué? Estaba certificando que lo que Jacob había hecho por aquella primogenitura era la cosa gloriosa. Y entonces le dijo: yo estoy contigo, muévete, anda para aquel lugar, donde quiera que fueres, yo estaré contigo. Así que por lo tanto, él se levantó de aquel sueño y se movió hasta una tierra desconocida para encontrar a su amada. Y a través de su amada y luego de las otras esposas que él tuvo, que eran de la misma descendencia, levantar una familia poderosa de 75 personas que llegó allí a Egipto. Y déjeme decirle que él se movió y encontró a su amada, y aun cuando tenía 137 años, Jacob tuvo fuerzas para que cuando los carros de José llegaron al sitio donde él vivía, los carros de José, cuando él vio, los carros de José no venían simplemente para José enseñarle sus carros, los carros de José venían para llevarlo hasta su propia presencia. Y cuando él vio los carros de su hijo, tipo del poder que la iglesia de Cristo está viendo este día, el espíritu que estaba dentro de Jacob, ese espíritu revivió. Así que por lo tanto, mis hermanos, estos carros de José que fueron vistos por Jacob a la edad de 137 años es un tipo de nosotros viendo el poder de Dios que quiere elevarnos hasta su propia presencia. Qué cosa tan maravillosa. Y ¿saben qué? Pudiéramos seguir nosotros mirando tipos gloriosos, ¿verdad? Ya casi no me queda tiempo y quiero terminar ahora. Pero ¿saben qué? Pudiéramos mirar tipos gloriosos, pero pensemos por un momento en el pueblo de Israel. El hermano Branham dijo, mientras Israel estaba en Egipto, ellos eran el pueblo de Dios. Pero cuando salieron de Egipto, ellos llegaron a ser la iglesia de Dios. Porque iglesia significa salir de para entrar en. Así que estando en Egipto, ellos eran el pueblo de Dios. Pero cuando ellos decidieron salir, cuando ellos recibieron la inspiración de que ellos debían salir, entonces ahora ellos en el desierto llegaron a ser la iglesia de Dios. Y la razón por la cual ellos llegaron a ser la iglesia de Dios fue porque ellos salieron de Egipto por cuanto ellos habían visto a un Dios moverse. Ellos habían visto a un Dios actuar a través de un profeta. Ellos habían visto a Jehová cuidarlos a través de la sangre de un animal en la puerta de su casa. Y cuando ellos vieron a Dios moverse, y ninguno de los hijos de Dios que estaba bajo el mandamiento de su palabra sufrieron pena de muerte, sino que todos sus primogénitos fueron guardados, ellos se dieron cuenta que así como Dios se había movido, la única manera que la iglesia puede honrar a un Dios que está en movimiento es que ella también pueda salir de sus propios conceptos, ella pueda salir de sus propias interpretaciones humanas, ella pueda dejar a un lado todo lo que ha sido, lo que ella ha enseñado, para dejarse guiar por un Dios que está dispuesto a moverse por ella. Encontramos entonces que ellos salieron porque hubo un Dios que se movió. Ellos salieron porque hubo un profeta que se movió. Ellos salieron porque ellos vieron una nube espesa que se movía. Ellos salieron porque vieron una columna de fuego que al moverse los alumbraba. ¿Sabían ustedes que ellos tenían agua potable todo el tiempo? Porque ellos tenían una roca que se movía. Pablo dijo que la roca que los seguía a ellos era Cristo. Así que ellos tenían una roca movible. Ellos tenían un arca movible. Ellos tenían un tabernáculo movible. Ellos tenían un altar movible. Ellos tenían un profeta movible. Ellos tenían unas columnas movibles. Ellos tenían estacas movibles. Tenían un candelero movible. Tenían un Dios movible. Todo esto estaba representando que Dios iba a moverse. Dios iba a manifestarse en medio de su pueblo mientras el pueblo fuera capaz de moverse, porque esa era la orden de Dios. Dios nunca permitió que la estaca de la tienda de cualquiera de sus hijos, mientras ellos estuvieran en el desierto, llegara tan profunda
como para que no pudieran moverse cuando el pilar de fuego se moviera. Es como nosotros en este día. No podemos quedarnos con la experiencia de la semana pasada. No podemos quedarnos con la bendición de la semana pasada. Nosotros tenemos que movernos porque el pilar de fuego está moviéndose. Y el pilar de fuego está haciendo que la iglesia sea Cristo mientras Él es Cristo en medio de ella. Así que Él está moviéndose hacia ella y ella está moviéndose hacia Él. Esa era la orden del pueblo a lo largo del desierto. El pueblo no podía quedarse en un solo lugar. Yo digo en esta noche, porque no tengo más tiempo para seguir quedándome en esta enseñanza, ¿cuál es la orden de Dios para nosotros? No estamos adorando a un Dios que está muerto. No estamos adorando a un Dios que es irreal. Pero estamos adorando a un Dios que es todopoderoso. Estamos adorando a un Dios que se ha movido. Y por lo tanto Él se movió. Dios se movió. Dios apareció en una cabaña en Burnsville, Kentucky. Alumbró el nacimiento de un profeta. Dios se movió para que un ángel le hablara a él a la edad de 9 años. Dios se movió allí en el río Ohio, mostrando su propia luz y diciendo que él era su profeta. Dios permitió que este profeta se moviera 7 veces, dándole la vuelta al mundo. Era un tipo del Espíritu Santo dando vueltas alrededor de la tierra, que estaba desordenada y vacía, que estaba enferma con la doctrina de la Trinidad, que estaba enferma con tantas doctrinas diferentes. Y sin embargo, el Espíritu de Dios estaba moviéndose en el corazón de un profeta, y la señal del Hijo del Hombre fue hecha en los 4 ángulos de la tierra, en África, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en el norte, en Europa, en la India. La señal del Hijo del Hombre fue hecha. ¿Qué era esto? El Espíritu Santo moviéndose en los 4 ángulos de la tierra. Y luego Él se movió de la edad de la iglesia para moverse hacia la edad de la palabra. Y la iglesia de Cristo también se ha movido de la edad de iglesia y ha entrado en esta edad de oro. Ella está moviéndose en las promesas de Dios. Ella está moviéndose en conjunto con el bautismo del Espíritu Santo. Ella no está asentada. Ella, la novia del Señor Jesucristo, no es una denominación que cavó un pozo y está bebiendo del agua de una cisterna. Pero ella está bebiendo de un agua que salta para vida eterna, que viene desde la propia gloria de Dios. Ella está alimentándose del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre, que está en 1211 mensajes que fueron grabados desde el 12 de abril de 1947 hasta el 12 de diciembre en 1965. Y luego este ministerio quíntuple se ha movido en esta esfera de la palabra para hacer que la novia se mueva de la unidad del Espíritu a la unidad de la fe, para que la novia se mueva de ser simplemente creyente de una iglesia para convertirse en la palabra de Dios viviente en este día. Así que si esa fue la orden de Dios para el padre de la fe, ¿cuál es la orden de Dios para los hijos de la fe? Tenemos que movernos, así como ellos también se movieron allá en la forma natural. Nosotros aquí en este día también estamos moviéndonos en el poder de su resurrección. Así que si usted está asentado por allí, quedado tranquilito en un cierto lugar, es hora de que usted avance. Es hora de que usted corrija lo que tiene que corregir rápidamente y avance, porque el Espíritu Santo está moviéndose de la edad de la palabra, está moviéndose directamente al cohete donde usted y yo debemos entrar como verdaderos astronautas para subir a la cena de las bodas del Cordero. Entonces no se quede agitando la bandera de una denominación, no se quede agitando la bandera de una enseñanza que usted tuvo hace 40 años y eso fue muy bueno. El asunto no es donde estuvimos hace 40 años, el asunto no es lo que hicimos hace 40 años, el asunto es lo que estamos haciendo ahora, el asunto es lo que estamos dejando de hacer ahora. Porque Dios no ha dejado de trabajar. Dios sigue moviéndose. Dios sigue hablando. Le pregunto, ¿se está moviendo usted también? Que Dios les bendiga a todos en esta noche. Amado Padre Celestial, cuán agradecidos estamos en esta hora. Cuánto podemos bendecir tu nombre. Mira, Señor, cuántas personas han estado con nosotros en esta hora mientras traíamos este pequeño pensamiento de tu palabra. Tú queriendo moverte en medio de tus hijos. Señor, gracias te damos por darnos un poco de inspiración en un momento como este, Señor, cuando el mundo está encerrado, cuando hay tanta muerte, tanta enfermedad, entrando por aquí y por allá. Hay algo grande que tú estás haciendo y es que tú te estás moviendo en tu palabra. Tu Espíritu está vivificando la palabra en nuestros corazones y nosotros como Abraham estamos saliendo de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestros conceptos, de nuestras interpretaciones
y estamos moviéndonos a Cristo, que es el lugar provisto que tú nos has dado para que te adoremos, Señor. Es esa unción, esa palabra, esa presencia, esa vida que un día moraba en una luz inaccesible, ahora ha sido traída a nuestro medio como el Logos, la palabra del principio, ahora ha entrado en nuestro corazón. Señor, no nos permitas irnos al infierno estando en la antesala del cambio de nuestros cuerpos. No nos permitas, Señor, ser destruidos por un espíritu de error cuando ya casi podemos escuchar el sube acá para salir de esta esfera de muerte. Mira, Señor, todas las personas que han escrito diferentes peticiones, yo no puedo leerlas todas en este momento, Señor, pero ellos han dicho muchas peticiones que han sido escritas, muchos hermanos que han manifestado diferentes necesidades que ellos tienen, de enfermedades, de liberación, de problemas. Señor, yo te pido que tú les bendigas, Padre. Bendiga, Señor, el esfuerzo de la mano de cada uno de ellos. Bendiga su trabajo, Señor. Bendigas la fe de ellos mientras se acercan a tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a poder vencer en esta hora. Danos de tu inspiración, Señor. Danos de tu amor. Danos de tu bendición, Padre. Mientras pasamos, Señor, por este momento oscuro en la tierra de la enfermedad, en la tierra de la tragedia, sé tú nuestra luz, Señor. Bendice a cada ministerio, Señor. Bendice a cada hombre que con alegría en su corazón predica tu palabra, Señor, tratando de traer el pueblo a una experiencia, a una comunión más íntima contigo. Señor, reprende todo espíritu de error de cada uno de nuestras vidas y que podamos caminar confiadamente en la luz de tu palabra. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Deseamos que la palabra del Señor haya sido buena para ustedes y que podamos encontrarnos de nuevo el día jueves, donde tendremos este programa especial para hablar de estas cosas tan bonitas, esperando que la palabra del Señor haya sido grata, que haya sido como una antesala, para que podamos ver entonces que es el movimiento de Dios, no es el movimiento de una iglesia, no es el movimiento de un hombre, pero es el movimiento de Dios avanzando hasta traer a su pueblo a esta luz y a esta imagen perfecta. Que Dios les bendiga. Shalom para todos. Que pasen una buena noche. Que Dios les bendiga a todos.